Saludos queridos estudiantes. Como de costumbre en la clase de matemáticas, su maestro y amigo Iván Tejeda, entusiasmado de saber que todos están bien. Saber que cada uno se está cuidando como debe en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir. Mi deseo es que tras estos días de asueto de Semana Santa hayan disfrutado sus vacaciones y estemos dispuestos a continuar nuestro recorrido en el mundo de las matemáticas. Hoy estaremos realizando un amplio repaso que nos permitirá recordar las clases pasadas, específicamente desde los números complejos hasta el inicio de las derivadas. Esto nos permitirá refrescar tan interesantes contenidos. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Iniciamos nuestro recorrido hablando de los números complejos. El conjunto de los números complejos, tal como puedes ver en el diagrama, abarca todos los demás conjuntos numéricos que has conocido hasta ahora en tu aprendizaje de las matemáticas. Puede decirse que todos los números con los que has trabajado en matemáticas hasta ahora son complejos. Uno de los pioneros en desarrollar el conocimiento de estos números fue el filósofo y matemático francés René Descartes. Descartes denominó a estos números las raíces cuadradas de los números negativos como números imaginarios. Más adelante, el matemático suizo Leonhard Euler fue el primero en emplear la notación que todavía hoy se emplea para designar a los números imaginarios. Euler definió la unidad de los números imaginarios de la siguiente manera: i es igual a raíz de menos 1, es decir, que i es la unidad imaginaria. Tal como estableció Euler, i equivale a la raíz cuadrada de menos 1. En consecuencia, queda claro que i a la 2 es igual a menos 1, por lo que podemos decir que i es la solución de la ecuación x a la 2 igual a menos 1. La unidad imaginaria i nos permite encontrar soluciones de muchas ecuaciones que no tienen solución en los números reales. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular otras potencias de la unidad imaginaria? ¿Qué debemos hacer si queremos calcular i a la 3, i a la 4 o cualquier otra potencia de i? Presta atención. Podemos hacer estos cálculos empleando las propiedades de los exponentes. Al calcular potencias de i, se pueden aplicar las propiedades de los exponentes que sabemos que son verdaderas en el conjunto de los números reales, siempre que los exponentes sean enteros. Cálculo de i a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto, i a la 0 es igual a 1. Cálculo de i a la 1. Esta potencia tampoco es necesario demostrarla, ya que todo número elevado a la 1 equivale a la misma cantidad, así que i a la 1 es igual a i. El cálculo de i a la 2 ya está demostrado por la definición de la raíz de menos 1, por tanto i a la 2 es igual a menos 1. Cálculo de i a la 3. Sabemos que i a la 3 es igual a la multiplicación de i a la 2 por i a la 1, sabiendo que en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes, así que esto va a ser igual a menos 1 por i, que es igual a menos i. Ante esto podemos decir que si el número de veces que se repiten los resultados es 4, entonces para cualquier potencia de la unidad imaginaria dividimos dicho exponente entre 4 y el residuo de la división será igual a la potencia dada. Recuerda hacer la división de la forma tradicional y sustituir el residuo de la operación, ya sea 0, 1, 2 o 3, en el exponente de i e igualar al valor correspondiente de la tabla. i a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a i, i a la 2 igual a menos 1 e i a la 3 igual a menos i.
Ya tenemos claro qué son los números imaginarios y por qué son importantes. Sin embargo, nos queda una pregunta por responder. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es cualquier número que pueda escribirse como A más BI, donde I es la unidad imaginaria y A y B son números reales. Al número A más BI le llamamos número complejo en forma binómica. Ahora bien, el opuesto del complejo A más BI es el complejo menos A menos BI, es decir, el número complejo que tiene signos opuestos. Hallar el opuesto de un complejo es multiplicarlo por -1 y así cambian los signos del complejo dado. Donde el complejo tiene signo positivo, pasa a ser negativo y viceversa. Veamos algunos ejemplos. El complejo 7 más 3i, su opuesto será -7 menos 3i. El conjugado de un número complejo a más bi es el complejo a menos bi, es decir, el número complejo que tiene signo opuesto, pero solo en la parte imaginaria. Veamos un ejemplo. El complejo -5 más 3i, su conjugado es -5 menos 3i. Operaciones de números complejos en forma binómica. Para efectuar la adición de dos números complejos en forma binómica, solo hay que sumar sus partes reales y sus partes imaginarias respectivamente. Esto implica que si se va a efectuar la adición de los complejos A más BI y C más DI, se procede de la siguiente manera. A más BI más C más DI será igual a A más C más B más D por I. Para efectuar la sustracción de dos números complejos en forma binómica, solo hay que efectuar la adición del complejo minuendo con el complejo opuesto del sustraendo. Esto implica que si se va a efectuar la sustracción de los complejos A más BI y C más DI, se procede de la siguiente manera. A más BI menos C más DI será igual a A más BI más menos C menos DI, y esto a su vez será igual a menos C más B menos D por I. Multiplicación de números complejos en forma binómica. Al multiplicar números complejos, conviene recordar que las propiedades que usamos al realizar operaciones aritméticas con números reales funcionan de manera similar para números complejos. También podemos enfatizar que el correcto uso de la ley de los signos es indispensable para operar las multiplicaciones de números complejos en forma binómica. La multiplicación de dos números complejos dados, A más BI y C más DI, expresados en la forma binómica, se opera de acuerdo con la siguiente fórmula. A más BI por C más DI será igual a AC menos BD más AD más BC por I. División de números complejos en forma binómica. La división de dos números complejos expresados como fracción se efectúa multiplicando tanto el numerador como el denominador de dicha fracción por el complejo conjugado del denominador y posteriormente realizando las simplificaciones correspondientes hasta expresar el resultado de la forma A más BI. Es decir, si se va a efectuar la división de A más BI entre C más DI, se realizan los siguientes pasos. Para A más BI dividido entre C más DI va a ser igual a A más BI por C menos DI dividido todo esto entre C más DI por C menos DI. En el numerador tendremos AC más BD más BC menos AD por I, y en el denominador tendremos una suma de cuadrados, es decir, el cuadrado de la primera, que es C al cuadrado, más D al cuadrado. Esto a su vez será igual a AC más BD dividido entre C a la 2 más D a la 2 más BC menos números complejos. Ha llegado el momento de recordar cómo se representan los números complejos de forma gráfica. De la misma manera en que se emplea el plano cartesiano para visualizar el conjunto de números reales,
podemos utilizar el plano complejo para visualizar el conjunto de los números complejos. El plano complejo o plano gaussiano consta de dos líneas rectas numéricas que se intersecan en un ángulo recto en el punto 0,0. La recta numérica horizontal que conocemos como el eje X en el plano cartesiano es el eje de los números reales. La línea recta numérica vertical, el eje Y en el plano cartesiano, es el eje imaginario. Cada número complejo puede representarse como un punto en el plano complejo. Por ejemplo, consideremos el número 3 menos 5i. Este número, que también se expresa como 3 más menos 5i, tiene una parte real 3 y una parte imaginaria menos 5. La ubicación de este número en el plano complejo es el punto que corresponde a 3 en el eje real y a menos 5 en el eje imaginario. Así que el número 3 más menos 5i se asocia con el punto 3, menos 5. En general, el número complejo a más bi corresponde al punto a, b en el plano complejo. Módulo de un número complejo. El módulo o valor absoluto de un número complejo corresponde a la distancia en el plano gaussiano entre el punto hallado y el origen del plano en 0,0. El módulo se designa como valor absoluto de z, porque se trata del valor absoluto y el resultado siempre será positivo. Para r igual a valor absoluto de z, será igual a su vez a la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Si se aplica el teorema de Pitágoras al triángulo formado por las coordenadas de un número complejo, como se ve en la siguiente figura, se obtiene la fórmula para calcular el módulo de un número complejo. Argumento de un número complejo. El argumento de un número complejo es el ángulo positivo, el cual gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, que forma el vector con la parte positiva del eje real. Se designa por argumento de z igual al ángulo y se calcula mediante la siguiente fórmula, dependiendo el cuadrante en el que se ubique el número complejo. Fórmula para hallar el argumento si el complejo se encuentra en el primer cuadrante. Ángulo es igual al argumento de z, que será igual a arco tangente de b sobre a. Del mismo modo que debemos tener pendiente los signos para cada cuadrante, debemos tener pendiente que la fórmula para calcular el argumento varía dependiendo del cuadrante en que se encuentre el ángulo. Luego de tratar los números complejos, su forma binómica, la unidad imaginaria, operaciones con complejos, gráficos y el cálculo del módulo y el argumento, abordaremos el tema de los límites. El límite de una función en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Se representa de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a L o al límite. Significa que cuando x tiende al punto x sub 0, el valor de la función se va aproximando a L. Por tanto, el límite de esa función cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. Gráficamente quedaría de la siguiente manera. Si te das cuenta, conforme nos vamos aproximando al valor x sub 0 en el eje x, en el eje y el valor de la función se va aproximando al valor L. X puede tender a cualquier valor desde menos infinito hasta más infinito, ambos incluidos, y el límite de una función también puede ser desde menos infinito hasta más infinito, ambos también incluidos. ¿Cuál es el límite de la siguiente función? F de x igual a x a la 2 más 2x más 1 cuando x tiende a menos 1.
podemos observar cómo la gráfica de la función se aproxima al punto cero en el eje Y cuando los valores de x se van aproximando al punto -1 en el eje X. Son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Estas propiedades son utilizadas para trabajar todos los ejercicios que tienen que ver con límites. Límites indeterminados 0 entre 0 por factorización. Al resolver un límite aplicando el método o la propiedad de sustitución y el resultado nos da 0 sobre 0 o x sobre 0, donde x representa cualquier número, se dice que dicho resultado es indeterminado. Por tal razón, debemos emplear métodos que nos permitan llegar a un resultado satisfactorio o real. Por lo general, los métodos de factorización que más se utilizan son factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomios del tipo x a la 2 más bx más c y ax a la 2 más bx más c. Refresquemos la memoria viendo el ejercicio que resolvimos en la clase de límites indeterminados, donde aplicamos factor común en el numerador de nuestra función y diferencia de cuadrados en el denominador. Tenemos en este momento un caso muy particular de límites. Si te fijas, en el numerador podemos factorizar como factor común y en el denominador tenemos diferencia de cuadrados. Vamos a resolver este ejercicio para ver el resultado del mismo. Recuerden identificar la indeterminación, en este caso sería x menos 8 nuestra indeterminación. No lo vemos claramente aquí, pero luego de la factorización vamos a encontrar nuestra indeterminación. Entonces decimos que esto es igual y factorizamos nuestro numerador como factor común. Un número que divida al 3 y al 24 es el mismo 3. X en el primer elemento y x en el segundo, también tomamos entonces una x. Abrimos paréntesis y decimos que si tomamos 3x del primer término, entonces nos queda una x menos 24 entre 3 es a 8. Y como tomamos una x y ya está puesta aquí, nos queda x menos 8. En el denominador entonces tenemos diferencia de cuadrados, factorizamos como sabemos, raíz cuadrada del primer elemento, x a la 2 es x, para ambos paréntesis, más en el primero menos en el segundo, raíz cuadrada de 64 es 8, en ambos paréntesis. Esto es igual a su vez, entonces vamos a resolver ahora eliminando si aparece nuestra indeterminación x menos 8. Como vemos, está como factor en el numerador y como factor en el denominador. Por ende, eliminamos x menos 8 con x menos 8. Nos queda en el numerador 3x sobre x más 8. Esto es igual, sustituyendo la variable x por su valor que es 8, a 3 multiplicado por 8 sobre 8 más 8, igual a 3 por 8, 24, sobre 8 más 8 es 16. Si nos fijamos en esta fracción, podemos reducirla haciendo simplificación en ella. En este caso podemos sacarle octava tanto al 24 como al 16 y decimos octava de 24 es 3 y octava de 16 es 2. Nos queda como resultado 3 medio. Te invito a continuar repasando las clases que ya tienes de los límites, sus propiedades que son muy importantes tener siempre presente, los casos de factorización y las indeterminaciones. A continuación, hablaremos acerca de las derivadas. Derivada de una función en un punto. La derivada de la función f de x en el punto x igual a a es el valor del límite, si existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. La forma general de este concepto se escribe derivada de f de a
es igual al límite cuando h tiende a 0 del incremento de y sobre h, a su vez es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. La derivada, en el caso de una función real de una variable real, es el resultado de un límite y representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Su representación gráfica es esta. Para aclarar todas estas definiciones de derivada, recordemos los conceptos de recta tangente y pendiente de una recta. Recordemos que una recta tangente no es más que aquella línea recta que toca la circunferencia, o sea, un arco o una curva, en un solo punto. Es decir, que la línea tangente apenas toca la curva. Y definimos la pendiente como la inclinación que tiene la recta tangente con respecto al eje de las abscisas. La pendiente se denota con la letra m. Si m es mayor que 0, la función es creciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es si m o la pendiente es menor que 0, la función es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es obtuso. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda la retroalimentación de este día. Tratar temas como estos de números complejos, límites y derivadas merecen la pena aprovecharlos al máximo. Repasa los ejercicios que hemos presentado y los que has realizado con tu maestro de grado. Recuerda siempre, la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima clase.